La vida en la Edad Media. Histórica y socialmente, la Edad Media se basó en la sociedad de los estamentos sociales, la nobleza, el clero y el pueblo llano. Las personas pertenecían a determinado estamento por nacimiento, por lo que no existía movilidad o ascenso social. El rey y la nobleza, formada por los reyes y los grandes señores feudales, tenían todo el poder, pues eran los propietarios de las tierras. El clero, dividido a su vez en el alto clero formado por obispos, arzobispos y cardenales, y el bajo clero formado por sacerdotes. El pueblo, formado por campesinos y siervos de la gleba, el pueblo llano, eran los vasallos que estaban sometidos a los señores y trabajaban para ellos, basados en el sistema feudal, es decir, señor dueño de un feudo o propiedad tenía unos vasallos a los que protegía a cambio de un servicio, un trabajo, etc. Generalmente esto para siempre, y aunque un vasallo podía lograr su libertad, estaba sometido de por vida a algún vínculo con su señor. Este sistema rigió durante toda la Edad Media y sobre él se crean los sistemas económicos de toda la etapa. Socialmente la población popular era prácticamente analfabeta, y solo los clérigos tenían la sabiduría. Normalmente se apegaban a los nobles y a los reyes para así tener poder. Eran ellos los clérigos quienes impartían la enseñanza siempre bajo sus ideales y mandatos. Los campesinos vivían en aldeas, en casas de madera y barro. Junto a las aldeas se situaba el castillo, donde vivían los reyes y los nobles. Los monjes vivían en los monasterios, donde se dedicaban a rezar y a trabajar. Eran los únicos que sabían leer y escribir, así que muchos de ellos se dedicaban a copiar a mano los libros. La iglesia tenía una gran influencia en esta época, era rica y poderosa, los monasterios recibían vastas posesiones en forma de legados y donaciones, y eran además focos de cultura y civilización. Gracias a esa influencia se dulcificaron las costumbres y se va moldeando su civilización en el espíritu pagano. Es sustituido por el espíritu cristiano. También había ciudades donde vivían los artesanos y los comerciantes. Los artesanos se organizaban en grupos según cuál fuera su oficio. Esos grupos se llamaban gremios. Así podían encontrar el gremio de los herreros, de los curtidores, etc. Las ciudades estaban rodeadas de murallas y se dividían en barrios llamados burgos. En el centro había una plaza donde se situaba el ayuntamiento y la catedral. Juglares y trovadores. Un juglar era un artista del entretenimiento en la Europa medieval, dotado para tocar instrumentos musicales, cantar, contar historias o leyendas. Los juglares eran unos personajes que se diferencian de los trovadores por ser de humilde origen y por tener como propósito entretener y no ser autores de sus versos, porque generalmente eran copias de versos de trovadores arreglados por ellos mismos, aunque sí existían quienes componían sus propias obras. Cómicos ambulantes que se dedicaban además de ejercicios sin ceses, haciendo juegos malabares, actuando como volatines y cintibanquis, o como bufones que cuentan chistes o tañen instrumentos sencillos, o bailan y cantan representando piezas sencillas de mismos o títeres. Realizaban esas actividades en los lugares públicos, las plazas de los pueblos, sobre todo, bien en castillos de señores feudales, por ser ellos los alojados. Dentro de la primera etapa de la Edad Media, entre el siglo X y la primera mitad del siglo XIII, predominaban los juglares épicos, poetas cultos en la realidad, que normalmente recitaban tiradas y fragmentos de poesía narrativa o biográfica. A partir de la segunda mitad del siglo XIII y en el siglo XIV predominan más juglares líricos que recitaban la llamada poesía cortesana. Posteriormente se introdujo en las iglesias y sirvió para las solemnidades religiosas conocidas como juegos de escarnio, y posteriormente los teatros, que fueron los ensayos primitivos de la poesía dramática en España, los cuales imitaron la licencia de obra y la procacidad de aquellos juegos. Los habían en tres clases, que eran las siguientes: unos independientes, como la vida de los bohemios, que no vivían en ninguna parte y se los podían encontrar donde habían fiestas. Otros podíamos encontrarlos en la parte del ámbito cortesano, y posteriormente fueron los bufones de las comedias del siglo de oro en el año 3. Otros estaban al sueldo de ciertos trovadores principales, viajando con ellos, siendo sus mensajeros, presidiéndoles o acompañándoles en sus visitas a las cortes del rey. Un trovador es un poeta cautor de la Edad Media,
Los trovadores normalmente cantaban en occitano, iban cantando de pueblo en pueblo, cantando chistes en otras ciudades. Los trovadores, personajes mayoritariamente de la nobleza, a menudo de medio camino entre el guerrero y el cortesano, con sus canciones amorosas sobre todo, pero también con sus composiciones de propaganda política, sus debates y en definitiva con su visión del mundo que nos muestra el inicio de una historia cultural